Hola chicos, hoy vamos a hablar de dinámica y concretamente vamos a hablar de la ley de Hooke. Entonces, como siempre, lo primero daremos unas pequeñas nociones teóricas y luego pondré dos ejemplos, dos problemas a modo de ejemplo. ¿Vale? Bien, entonces, como he dicho, vamos a hablar de la ley de Hooke. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber es cuándo vamos a utilizar esta ley. Bueno, pues esta ley la vamos a utilizar cuando estemos hablando de muelles o como también se les puede decir a veces, o resortes. Bien, una vez que ya sabemos cuándo tenemos que utilizar esta ley, lo siguiente que tenemos que ver es cuáles son las fórmulas que tiene esta ley. Y esta ley tiene dos fórmulas, una abreviada y otra desarrollada. Vamos a empezar con la abreviada. Y la abreviada dice que fuerza es igual a la constante restitución o coeficiente de restitución por incremento de x. Este triángulo no es un triángulo, es una letra griega delta mayúscula. Y esto es incremento de x, que es lo que se ha estirado el muelle. ¿De acuerdo? Bien, y esta es la fórmula abreviada. ¿De dónde sale la fórmula desarrollada? Bueno, pues la fórmula desarrollada sale de entender lo que significa incremento de x. Es decir, incremento de x, como he dicho, es lo que se ha estirado el muelle. ¿Y cuánto se ha estirado el muelle? Pues se ha estirado el muelle es haciendo la resta de lo que mide el muelle al final menos lo que mide el muelle, lo que medía el muelle al principio. Es decir, incremento de x es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Y de aquí se produce la fórmula desarrollada, que es fuerza es igual es igual a la constante restitución, y en vez de poner incremento de x voy a poner lo de longitud final menos longitud inicial. Entonces esto será multiplicado por la longitud final menos la longitud inicial. ¿De acuerdo? Y esta es la fórmula desarrollada. ¿Cuándo voy a utilizar una o cuándo voy a utilizar otra? Pues eso va a depender de los datos que a mí me den. Si me piden o me dan cuánto se ha estirado el muelle, tendré que utilizar la fórmula abreviada. Si me dicen o me dan datos de longitud final o longitud inicial, pues tendré que utilizar la fórmula desarrollada. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya, para terminar, lo único que nos falta ver es cuáles son las unidades en el sistema internacional. Unidades en el sistema internacional. Vale, las unidades en el sistema internacional son la de la fuerza, como todas las fuerzas en el sistema internacional, se mide en newtons. La constante de restitución se va a medir en newtons partido de metro. Y tanto incremento de x, que es lo que se ha estirado, como longitud final, como la longitud inicial, estos tres son longitudes, por lo tanto las longitudes en el sistema internacional se miden en metros. ¿De acuerdo? Vale, pues después de haber visto esta pequeña teoría, vamos con los dos ejemplos que os había dicho. Entonces, para ello, borramos todo y ponemos nuestro primer ejemplo. Entonces, leemos el problema lo primero. Dice, un muelle mide 30 centímetros de longitud. Calcular cuánto medirá después de estirarlo con una fuerza de 250 newtons, sabiendo que su coeficiente de restitución es de 5000 newtons metro. Vale. Lo primero, como siempre, ponemos los datos. Me dice, un muelle mide 30 centímetros de longitud. Es decir, me están dando cuánto mide el muelle al principio. Es decir, me están dando la longitud inicial. Y me dice que son 30 centímetros. Ya directamente lo voy a poner en sistema internacional, es decir, 0,3 metros. Sigo leyendo y dice, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá? Es decir, me piden cuál es la longitud final. Y luego, después de estirarlo con una fuerza de 250 newtons, me dicen que la fuerza son 250 newtons. Y luego me dice que sabiendo que su coeficiente de restitución son de 5000 newtons metros. Es decir, me dice que el coeficiente de restitución son 5000 newtons metro. Vale. Una vez puesto los datos, voy a ver qué fórmula utilizo. Como me dan datos de la longitud inicial y me piden la longitud final, voy a poner la fórmula desarrollada. Es decir, fuerza es igual a la constante de restitución multiplicado por la longitud final menos la longitud inicial. Vale, ahora una vez poner la fórmula voy a poner los datos. Fuerza
250. La constante de restitución son 5000. Y esto multiplica la longitud final, es lo que me pide el problema, menos la longitud inicial, que son 0,3 metros, ¿vale? Ahora, el siguiente que voy a hacer, desarrollar el paréntesis. Entonces me queda 250 es igual a 5000 por longitud final, son 5000 longitud final, y 5000 por menos 0,3 es menos 1500. Ahora, este 1500 paso al otro lado sumando. Será 250 más 1500. Esto es igual a 5000 por longitud final. 250 más 1500 son 1750. Esto es igual a 5000 por la longitud final. Y ahora el 5000 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda 1750 entre 5000. Y esto es igual a la longitud final. Y ya finalmente la longitud final será igual a 1750 entre 5000 da 0,35 metros, y esta es la longitud final, y por lo tanto esto es lo que me pide el problema. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, antes de pasar al siguiente problema, os voy a hacer este problema de otra manera, y luego ya os explico las ventajas y las desventajas y vosotros elegís la manera de hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, y lo voy a hacer utilizando la fórmula abreviada. Entonces, pongo la fórmula abreviada, fuerza es igual a la constante de restitución por incremento de X, ponemos los datos, la fuerza son 250, la constante de restitución son 5000, y el incremento de X no lo conozco. Entonces, el 5000 pasa dividiendo, y me queda 250 partido de 5000, y esto es igual a incremento de X. Y ya de aquí saco que el incremento de X es 250 entre 5000, me da 0,05 metros. Y ya tengo cuánto es el incremento de X, es decir, cuánto se ha alargado. Esto no es lo que me pide la longitud final, pero yo sé que incremento de X es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Por lo tanto, los 0,05 es igual a la longitud final, que es lo que me piden, menos la longitud inicial, que era 0,3. El 0,3 pasa al otro lado sumando, me queda 0,05 más 0,3, esto es igual a la longitud final, y ya finalmente la longitud final es igual a 0,05 más 0,3, 0,35 metros, que lógicamente me tiene que dar lo mismo que de la otra manera. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál me puede interesar? Pues hombre, fijaros, ¿cuál es la ventaja que tiene la primera manera de hacerlo? Que con una sola ecuación he resuelto el problema. Aquí he tenido que utilizar dos. Desventaja de la primera, que la resolución de la ecuación era un poquito más compleja. Tampoco mucho más, pero sí un poco más. Que la segunda, que han sido dos ecuaciones, pero las dos de resoluciones muy fáciles. ¿Cuál tendréis que utilizar? Pues la que más os guste a vosotros. Aquí ya cada uno tendrá preferencias por una o por otra. ¿De acuerdo? Vale, pues ya, después de haber visto este primer problema, vamos al segundo problema y ya al último. Para eso borramos todo, ponemos nuestro segundo problema y lo leemos, y dice: un muelle mide 27 centímetros cuando se le aplica una fuerza de 60 newtons. Cuando la fuerza a la que se le somete es de 84 newtons, mide 29 centímetros. Calcular la longitud del muelle en reposo y la constante elástica del muelle. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es poner los datos. Y me dice: un muelle mide 27 centímetros cuando se le aplica una fuerza. Es decir, cuando se le aplica una fuerza me están diciendo que esos 27 centímetros es lo que mide al final. Es decir, me están dando cuál es la longitud final del muelle, que son 27 centímetros. Es decir, 0,27 metros, y así ya lo tengo en sistema internacional. Vale. Y además me dice que la fuerza que le aplico es de 60 newtons. Vale, pues la fuerza son 60 newtons. Claro, ahora me dice, cuando la fuerza que
cuando la fuerza a la que se le somete es de 84 newtons, me están dando otra fuerza, que es de 84 newtons. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarlas? Pues voy a diferenciar esta fuerza que manda ahora, es lo que voy a llamar fuerza 2, y esta, la que me dieron antes, la voy a llamar fuerza 1. Así las diferencio, ¿vale? Y luego me dice que en ese momento, después de aplicarle la fuerza de 84, mide 29. También es la longitud final. Me están dando una segunda longitud final. Entonces, para diferenciar la primera, a esta le pongo un 1 y así las diferencio. Y esta me dice que son 29 centímetros. Es decir, pasado al sistema internacional, son 0,29 metros. Vale. Y ahora ya, una vez puesto los datos, vamos a ver qué es lo que me piden en el apartado A. ¿Qué me piden? Que calcule la longitud del muelle en reposo, es decir, cuánto vale la longitud inicial. Vale, pues como tengo las longitudes finales, voy a utilizar la fórmula desarrollada. Y además tengo dos situaciones. Tengo la situación 1 y la situación 2. Pues voy a empezar por la situación 1. La situación 1 voy a poner la fórmula y lógicamente solo pondré los datos de la situación 1. La fórmula desarrollada es fuerza es igual a la constante de restitución por longitud final menos longitud inicial. Ahora ponemos los datos de la situación 1. La fuerza son 60 newtons. Esto es igual a la constante, que no la sé. La longitud final sí la sé, que son 0,27. Menos la longitud inicial, que tampoco lo sé. Y fijaros que aquí me encuentro con que tengo dos incógnitas. Entonces, lo dejo aquí, me paso a la situación 2 para ver si me soluciona algo. Tengo la situación 2, voy a poner también la fórmula desarrollada y aplico sus datos. Es decir, fuerza es igual a la constante por la longitud final menos la longitud inicial. La fuerza en la situación 2 son 84. La constante no la conozco. La longitud final sí la conozco, que son 0,29 en la situación 2, menos la longitud inicial, que tampoco la conozco. Claro, y me van a quedar dos. Pero si me fijo, en las dos ecuaciones me quedan las mismas incógnitas. Entonces, ¿cómo se resuelve en este caso? Pues bueno, lo mejor es despejar en cada una de las dos ecuaciones la constante de restitución. ¿Cómo se despeja? Porque todo este paréntesis está multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Y qué me quedaría? 60 partido de 0,27 menos la longitud inicial, y esto es igual a acá. Y en la otra que me queda, este paréntesis lo paso también dividiendo, porque está multiplicando, y me queda 84 partido de 0,29 menos la longitud inicial, y esto es igual a acá. ¿De acuerdo? Y vale, y fijaros una cosa. Yo tengo por un lado, tengo que K es esto. Pero también tengo que K es esto. Como la constante de restitución es la misma en los dos, quiere decir que estas dos fracciones son iguales. Pues las igualo. ¿Y qué me queda? Me queda que 60 partido de 0,27 menos x sub 0 es igual a 84 partido de 0,29 menos x sub 0. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues multiplicando en cruz. Es decir, multiplicando el 60 por este paréntesis y el 84, perdón, el 60 por este denominador y el 84 por este. Es decir, me queda 60 que multiplica a 0,29 menos x sub 0. Esto es igual a 84 que multiplica a 0,27 menos x sub 0. Desarrollo los paréntesis y me queda 60 por 0,29 me da 17,4, 17,4, y luego 60 menos x sub 0 me queda menos 60 por x sub 0, y esto es igual 84 por 0,27 es 22,68, 22,68 menos 84 por x sub 0, que son
84 por x sub 0. Siguiente paso que voy a hacer, todo lo que tenga x sub 0, o sea, la longitud inicial, lo paso a la derecha, a la izquierda, y todo lo que no tenga x sub 0 lo paso a la izquierda, ¿vale? Entonces me queda menos 60 longitud inicial, el menos 84 x sub 0 pasa sumando, más 84 por la longitud inicial, y esto es igual a 22,68, y el 17,4 que está sumando pasa restando menos 17,4. Vale, 60 x sub 0 menos 60 x sub 0 más 84 x sub 0 me da 24 por la longitud inicial. Esto es igual 22,68 menos 17,4 me da 5,28. Despejo x sub 0 pasando el 24 dividiendo y me queda longitud inicial es igual a 5,28 entre 24. Y ya finalmente me queda que la longitud inicial es 5,28 entre 24, que son 0,22 metros. Y con esto tengo cuál es la longitud inicial del muelle, ¿de acuerdo? Y ya he acabado el apartado A. Nos vamos al apartado B. En el apartado B nos dice que calculemos la constante elástica del muelle. Vale, la constante elástica o constante de restitución es la K. ¿Dónde voy a hallar la K? Pues lo puedo hallar o en esta primera o aquí en esta segunda. Podéis elegir cualquiera de las dos, la que os resulte más fácil. Yo voy a poner la primera, entonces me sale que la constante de restitución o constante elástica es igual a 60 entre 0,27 menos longitud inicial. Por tanto, la K es igual a 60 menos 0,27. Claro, la longitud inicial la tengo calculado antes, que era 0,22. ¿Vale? Entonces, la constante de restitución es igual a 60 entre 0 menos 0,27, perdón, 0,27 menos 0,22 me da 0,05. Y ya finalmente la constante de restitución o constante elástica es 60 entre 0,05 me da 1200 newtons metro. Y con esto tengo conseguido la otra solución. Y así ya tengo terminado el problema. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que haya quedado todo bien, todo claro. Adiós.